A Contramano. Hace poco conocimos a alguien que le da la vida a un tema que a nosotros nos fascina, que es la criminología. Nosotros no sabemos nada, él sabe por los dos. Hoy vamos a hablar de un temita, un temita leve, la relación, si es que existe, entre el crimen y la pobreza. Él es Esteban Rodríguez Alzueta, es ensayista e investigador que integra la maestría de criminología de la Universidad Nacional de Quilmes y va a tratar de desmarañar este complejo tema. ¿Cómo te va, Esteban? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Es un gran placer volver a hablar con vos. A ver, es tan grande el tema que podés arrancar por donde quieras. ¿Ves algún tipo de relación? Sí, a ver, me parece que la pobreza crónica es un dato que uno no debería subestimar, ¿no? Y más hoy día, cuando nuevamente están impactando determinadas reformas neoliberales, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que hay que tener en cuenta también otros factores externos a la hora de comprender la complejidad que tiene el delito callejero y predatorio, ¿no? Estoy pensando en la desigualdad social, esto es, en los contrastes sociales abruptos que existen en los grandes conglomerados urbanos. Hay que pensar también en la fragmentación social, esto es, en el deterioro de los tejidos sociales, ¿no? En el debilitamiento de los marcos que pautan la vida cotidiana, que organizan los diálogos entre las diferentes generaciones. Hay que pensar también en los procesos de estigmatización social también, que le agregan nuevas dificultades a los más jóvenes, ¿no? Muchas veces los delitos son una profecía autocumplida, ¿no? Es decir, las palabras que vos tiraste van a volver, ¿no? Como me decían una vez unos pibes, ¿no? Yo no te quería robar, pero te cabió, ¿no? Es decir, de alguna manera, gran parte de los delitos callejeros también son la expresión de una estrategia identitaria que se hacen apropiándose de las categorías negativas que se usan para nombrarlos, ¿no? Que es un poco también lo que había planteado es un sociólogo alemán que se llamaba Norbert Elias, que él decía en un artículo muy interesante que se llamaba, en el libro que se llamaba Establecidos y Marginados, él decía, dale a un grupo un nombre malo que ese grupo tenderá a vivir según ese nombre, ¿no? Por eso decía, y lo digo con un cantito futbolero, ¿no? Las palabras que vos tiraste van a volver. Son una suerte de boomerang social también, ¿no? Ahora, hay otros factores también externos que también deberíamos tener en cuenta, ¿no? Además de la pobreza, la desigualdad social, la fragmentación, la estigmatización, como por ejemplo, eh, en una sociedad de mercado donde el mercado está teniendo cada vez más incidencia en la vida cotidiana, la cultura del consumo también, ¿no? Es decir, que ejerce una presión para que los jóvenes asocien sus estilos de vida a determinadas pautas de consumo. También el acoso policial y el encarcelamiento expansivo son datos que también deberíamos colocar en nuestro radar si uno quiere, digamos, tratar de comprender la complejidad que está teniendo el delito callejero. Entonces, me parece que, digamos, no habría que apresurarse a decir que la pobreza es el elemento determinante del delito, porque además la pobreza puede generar montones de cosas. A veces, excepcionalmente, puede empujar a las personas a derivar hacia alguna transgresión de este tipo, pero otras veces puede llevar, digamos, a que una persona, no sé, empiece a militar en una organización social o política, empiece a ir a la iglesia, se mude de ciudad, ¿no? Es decir, la pobreza puede generar montones de cosas. Entonces no es cierto que la pobreza genera delito. Si la pobreza genera delito en contextos de desigualdad social, en contextos de fragmentación social, en contextos, digamos, de desorganización social, en contextos de estigmatización. Es decir, son muchos los elementos que uno debería colocar encima de nuestra mesa para tratar de comprender la complejidad que tiene esta conflictividad social, ¿no? A ver, pienso en voz alta, pero con toda la humildad que implica no saber y estar frente a alguien que sí sabe. Pero digo, lo que se me ocurre es que si fuera automático el pasaje entre ser pobre y ser delincuente, realmente estaríamos en Vietnam. O sea, no podría, estaríamos en esos lugares donde nos dicen que ya estamos, ¿no?
Sí, sí. Vos tocás también otro tema muy importante, ¿no? Me parece que es cierto que el delito callejero hoy día, que tiene una violencia que ya no puede cargarse a la cuenta de la instrumentalidad, ¿no? Que hay un exceso de violencia que nos habla de una violencia emotiva y expresiva, tiene un gran impacto, digamos, en la integridad física y en la subjetividad de las personas, y entonces, digamos, muy rápidamente gana y coloniza, digamos, el debate, o la indignación de la opinión pública. Pero lo cierto es que muchas veces el tratamiento narrativo que se ensayan para estas conflictividades, lejos de dejarnos en un lugar mejor para abordarlas, crean nuevas dificultades para su tratamiento también, ¿no? Entonces, digo, también me parece que las narrativas pánicas, ¿no? Los discursos sobre la inseguridad también forman parte, digamos, de este problema, ¿no? No solamente porque de alguna manera ensayan simplificaciones que ponen las cosas en un lugar donde no se encuentra, sino que también crea dificultades para un abordaje complejo, multiagencial, digamos, de este tipo de conflictividades, ¿no? Y uniendo las cosas que vas contando también, es como que caldea mucho a ambas partes, ¿no? A los delincuentes los caldea por esta cosa de que son odiados, si son encontrados son matados a patada. Estoy simplificando para que se entienda la pintura que quiero transmitir. Y Sí. también a la gente, ¿no? Sí, y también digo, a veces, digo, los jóvenes, digamos, si los jóvenes derivan hacia el delito porque van en busca de un respeto, van en busca de un cartel, ¿no? Estar en la tapa de los diarios, ¿no? O en los zócalos de la televisión, muchas veces le garpa a los jóvenes, ¿no? Más allá de que les genera muchas dificultades, porque digamos, la exposición pública implica que tengan también a las policías y a la autoridad judicial detrás de ellos, ¿no? Pero lo cierto es que, mientras tanto, el cartel, ¿no? que les aportan estas narrativas, eh, los hacen valer después en las relaciones entre sus pares también, ¿no? Es una manera también de ganar respeto, de ganarse el respeto del grupo con el cual ellos también se identifican también. Entonces, me parece que también en ese sentido son un problema este tipo de representaciones exageradas, ¿no? Digo representaciones exageradas en el sentido que no guardan proporción con lo que realmente muchas veces sucede, ¿no? Sí, sí. ¿Será? A ver, te voy a hacer una pregunta recontragorda, pero ya de por sí el tema que nos congregó acá es recontragordo, así que sigo en la tónica. ¿Será que los no pobres delinquen menos o es que la policía, como busca solamente a los pobres, agarra y clienteliza, como alguna vez vos me enseñaste, un concepto que es bastante interesante, lo podés repetir, a los pobres? O sea, los captura y se empieza a relacionar con ellos nada más y a los ricos no. El delito no es patrimonio de los jóvenes que viven en barrios plebeyos, ¿no? Es decir, también las otras clases sociales también ejercen delito. Lo que pasa es que es un delito que al no tener un impacto directo en la integridad y la subjetividad de las personas, eh, no es vivido, digamos, con centralidad, ¿no? Digo, cuando vos te subís a un taxi y no te dan un ticket, o vas a tomarte un café, y no tampoco te dan un ticket fiscal, ¿no? Vas a un restaurante a comer y tampoco te dan una factura, ¿no? Cuando vos contratás personal de servicio doméstico, de parquización, limpieza, para tu casa o para tu negocio y lo tenés en negro, eso también son delitos, ¿no? Pero no son referenciados como problemas públicos, ¿no? Como no se llevan la indignación cotidiana. Hay un documental de Michael Moore que habla con el creador o responsable de CAPS, ¿viste? El programa que sería un equivalente a Policías en Acción, digamos. Y le Sí. preguntaba por qué nunca iban a buscar delincuentes económicos, por ejemplo. Y él decía, y porque es menos espectacular, porque no hay fugas, porque no hay... Pero bueno, un poco es lo que vos decías, ¿no? Claro.
No, y también las élites ejercen este tipo de delitos todo el tiempo, ¿no? Por eso contratan los servicios de prestigiosos bufetes de abogados o asesores financieros o contables para justificar, encubrir la evasión al fisco, el lavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, también, y de alguna manera este tipo de prácticas protagonizadas por las élites van creando condiciones muchas veces para que otras economías criminales también se reproduzcan también, ¿no? Por ejemplo, si el campo argentino, por ejemplo, no tiende a evadir impuestos, ¿no? Cuando vende la mitad de su cosecha en negro, ¿no? Si el chacarero vende la mitad de la cosecha en negro al molino y el molino luego también la vende la mitad de la cosecha, digamos, la mitad de lo que acopió, digamos, a la cerealera o la aceitera en negro, bueno, después, digamos, gran parte de ese acopio se va a fugar del país sin declarar al fisco y otras veces, muchas veces los ingresos se van creando también después, digo, los distintos actores de esta cadena comercial van creando distintos armados jurídicos y contables, ¿no? Para lavar la plata, sea a través de emprendimientos gastronómicos, turísticos, deportivos, a través de la obra privada, los desarrolladores y la especulación inmobiliaria van creando, es decir, con los famosos fideicomisos, van creando condiciones para que después esos mismos herramientas sean utilizadas por los actores de los mercados criminales. Obviamente la intención no es simplificar un tema tan complejo, pero es pintoresco recién cuando vos me hablabas de la fuga de dólares. Estaba pensando que la fuga de dólares obviamente debilita al país en cuestión, cobra menos impuestos y eso a su vez reproduce la pobreza, que puede estar Claro, relacionada con un crecimiento de ladrones de celulares. Digo, ¿se entiende lo que voy? Es sí, sí. gracioso. No, no, claro, claro, porque, pero además, por eso decía que no tienen un impacto directo en la integridad o en la subjetividad física de las personas, porque en realidad la evasión impositiva despresupuesta, por ejemplo, a la salud, despresupuesta la educación, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, también impacta indirectamente en la vida de las personas también, ¿no? Sí, 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 interesante. Hay una frase de Bertolt Brecht que decía que hay muchas formas de matar a una persona. No, no es textual, pero no matarlo de hambre, qué sé yo, y que había una sola tipificada en el Código Penal, que es interesante. Es cierto lo que dice Bertolt Brecht. Yo siempre lo repito con una frase de Michel Foucault en las clases que después fueron compiladas en su libro Genealogía del Racismo. Él decía, no hay que acotar la muerte a la muerte directa también, ¿no? Si la muerte indirecta, es decir, todas aquellas prácticas, todas aquellas agencias que a través de sus prácticas crean condiciones para la muerte, son forma de la muerte también, ¿no? Es decir, por ejemplo, la falta de salud, es decir, la falta de salitas, la falta de equipamiento o de medicamento en los hospitales. Es muerte porque está creando las condiciones para la muerte también. Lo que pasa es que es una muerte que no llega de un día para el otro, no es una muerte espectacular, es una muerte, digamos, que uno solamente la puede verificar como tal en las estadísticas también, ¿no? Entonces, es una muerte que generalmente no tiene prensa, no se lleva a la indignación de la opinión pública, ¿no? Pero también habría que identificarla, referenciarla como un gran problema. Siempre me interesa más tu opinión que la mía. Vivimos en un mundo bastante bestial, yo creo, pero la idea es no perder altura, pero digo, para matar a un jubilado a trompadas necesitas, creo, parte de la misma actitud que para hambrearlo y llevarlo a la muerte con una medida económica. Trato de no Sí, ser demasiado grueso, pero bueno, algo de eso hay. crueldad se llama eso, ¿no? O sea, pasa que estamos viviendo una etapa, estamos viviendo un momento de cinismo donde algunos sectores de las élites que hoy en día están gobernando y no tienen vergüenza, son muy descarados a la hora de justificar la nuda vida, ¿no? De justificar el excedente poblacional, ¿no? Es decir, en sostener de que hay un montón de gente que sobra, ¿no? Y que si ese sobrante poblacional no se resigna, bueno.
hay que volarlo del mapa, ¿no? Volarlo del mapa en el sentido de que hay que contenerlo, hay que neutralizarlo, hay que encerrarlo, hay que reprimirlo, ¿no? De distintas maneras, ¿no? Ya abrimos el panorama, abriste el panorama, no estamos hablando de los pobres como únicos delincuentes, pero sí me da la sensación de que la relación que existe entre la pobreza y la delincuencia, me imagino que más que con la carencia de cosas, también tiene que ver con lo que vos decís como fragmentación social, la carencia de buenos vínculos, porque me imagino que un nene que está solo a los 8 años, que la mamá labura 12 horas y que no le da ni pelota, el papá tampoco, ganan 2 mangos, digo, ese tipo fue poco querido, poco amado, poco corregido, digo, tuvo un montón de carencias. Sí, el Indio Solari le llamaba generación desangelada, ¿no? Es decir, son pibes que crecieron solos, a cielo abierto, en el espacio público, midiéndose con actores que les planteaban muchas dificultades, sean las policías o otro grupo de pares con los cuales tenían broncas o picas, ¿no? Pero son jóvenes que, cuando digo que crecieron solos, digo, son jóvenes que crecieron sin el cuidado de los padres, sin el cuidado de las escuelas, sin el cuidado, digamos, del Estado, que cada vez le va quedando cada vez más lejos a estos jóvenes, ¿no? Jóvenes que se van desenganchando inclusive de las organizaciones comunitarias también, ¿no? Entonces, digo, me parece que cuando hablamos de fragmentación social estamos hablando de eso, ¿no? De cómo se van perforando esa red social, cómo se van estos jóvenes desenganchando de una trama social que no son solamente tramas digamos, de comprensiones compartidas, sino también de cuidado también, ¿no? Digamos, hace muy bien en poner el ojo en esto, ¿no? Uno podría decir, bueno, la pobreza crónica o estructural genera delito en contexto de fragmentación social también, ¿no? Es decir, a medida que los jóvenes se van quedando cada vez más solos, se van desangelando, a medida que los jóvenes se van cayendo del mapa, digamos, eso también crea condiciones para que encuentren muchas veces o deriven hacia el delito, porque encuentran en el delito y en las prácticas que el delito permite, la oportunidad de construir una identidad, la oportunidad, digamos, de resolver la sobrevivencia también, ¿no? Es decir, el delito es vivido muchas veces por estos jóvenes en esos contextos sociales fragmentados como una estrategia de sobrevivencia en algunos casos o a veces como una estrategia de pertenencia, ¿no? Porque el delito es un insumo moral, ¿no? Se transforma en un insumo moral para componer una identidad, ¿no? Para responder la pregunta del millón con la que se miden los jóvenes, cuál es justamente quién soy yo y cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? Sí, también una forma de ser, ¿no? De ser alguien, me imagino. Y claro, decir a alguien, de levantar la mano, decir yo existo, de obtener algún reconocimiento, inclusive de decir, bueno, tengo poder, algo de poder tengo, ¿no? Es decir, es la oportunidad también de que esa relación amo-esclavo, sujeto-objeto, finalmente se invierta y se produzca un enroque, ¿no? Es decir, cuando un pibe te pone un revólver en la cabeza, bueno, es el momento de decirle, bueno, ahora no me vas a ningunear, ahora no me vas a poder bajar la mirada. Ahora sos vos el que te meás en las patas, ¿no? Ahora yo soy el que tengo una ascendencia sobre vos. Sí, alguna vez, muy de sentido común, a mí me da mucha impresión cómo a los nenes de la calle, a los nenitos, que obviamente después crecen, muchas veces la gente ni les habla, ni les habla. O sea, es como si no existieran, ¿viste? Es la nada misma. Sí, la indiferencia social es una de las expresiones de la fragmentación social también, ¿no? Eso también habría que tenerlo en cuenta. La indiferencia social y la indolencia social, ¿no? La inhospitabilidad, ¿no? La incapacidad para alojar al otro, ¿no? Eso también es una de las expresiones también de ese deterioro, de ese desdibujamiento de los vínculos sociales, ¿no? Del tejido social, ¿no? Creo conocer la respuesta, ya te voy conociendo y aparte voy viendo qué tipo de lados son los que visitas cuando hablas de estas cuestiones. La baja en la edad de la imputabilidad, si sigue esta fábrica de pobres, me da la sensación de que no va a mejorar absolutamente nada, pero corregime. No,
más bien todo lo contrario, ¿no? A la ciudadanía hay que decirle que desde el año 95 del siglo pasado, la población prisonizada ha ido aumentando exponencialmente. Se amesetó en algunos años en este siglo, pero ha ido aumentando. Y sin embargo, el delito no solamente no retrocedió, sino que hoy día el delito viene con más violencia. Entonces, en realidad tenemos muchas sospechas, ¿no? De que este tipo de respuestas punitivas, ¿no? Lejos de resolver los conflictos, termina recreando las condiciones para que el delito perpetúe no solamente perpetúe en el tiempo, sino se le agregue más violencia a la violencia, ¿no? Es decir, se le agregue una violencia más de tipo expresiva o emotiva también, ¿no? Porque lo cierto es que muchas veces el delito, a ver, muchos jóvenes viven al delito como parte del ciclo delictivo, es decir, el encarcelamiento, lejos de contribuir al desistimiento, refuerza o consolida una trayectoria criminal en algunos casos, ¿no? Es decir, es cierto que la reincidencia en Argentina es relativamente baja, ¿no? Porque el 25% solo en términos generales reincide en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Aunque si hacemos foco en los delitos contra la propiedad, la reincidencia se va al casi el 45-50%, ¿no? Es decir, 2 de cada 4 personas reinciden. Es bastante alta. Entonces, por eso decimos que el encarcelamiento, lejos de detener el delito, de interrumpir una trayectoria criminal, en realidad termina consolidándolo. No solamente lo consolida, sino que también crea condiciones para migrar de delito, porque muchos jóvenes que empezaron robando en la calle, ¿no? Cuando salen de la cárcel, se vuelven tranzas también, ¿no? Porque, es decir, se ascriben a un mercado criminal de drogas ilegalizadas porque eso le reporta también, porque es la oportunidad, digamos, de minimizar los riesgos, porque no es lo mismo salir a buscar la plata que la plata venga a vos. Es decir, cuando vos robás, salís con un caño, salís a buscarle el dinero, ¿no? En cambio, si vos te pones a vender merca, es el dinero el que va hacia vos Sí, también, sí. ¿no? Entonces, los riesgos que se corren para la vida de las personas son mucho menos también, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo que hay como una migración del delito. Por eso, digamos, si uno observa la población prisonizada en la provincia de Buenos Aires, uno encuentra que han aumentado los delitos por drogas, la gente que llega a la cárcel por drogas es cada vez mayor, sino que también entre los reincidentes también ha aumentado los delitos. Es decir, eh, fueron primarios por delitos contra la propiedad, pero digamos, reincidieron no por delitos por drogas, ¿no? Sí, sí, aplicando una lógica criminal económica, sí, lo que vos decís es demoledor. Porque lo cierto es que salir cada vez a buscar la plata con un caño, digamos, en la mano, implica un riesgo mucho más alto que hacer transacciones de drogas, digamos. No, claro, y además, digamos, esos robos callejeros o a los comercios son, digamos, nadie tiene mucha plata consigo, ¿no? Nadie anda con 1 millón de pesos en el bolsillo. Eh, Digo, por eso los beneficios que se obtienen son muy pocos en relación a los riesgos, a los costos que también corren, ¿no? Sí, totalmente. En cambio, cuando uno empieza a vender drogas, uno tiene la oportunidad de invertir esa ecuación, ¿no? De optimizar los beneficios y minimizar los riesgos. Entonces, me parece que esta ecuación juega a la hora de migrar el delito. Por supuesto que una persona no puede ponerse a vender merca de buenas a primeras de un día para el otro. Por eso muchas veces son jóvenes que hicieron cartel, ¿no? Robando al voleo y después con la estancia en la prisión y que luego ese cartel que la justicia puso en valor es utilizado para mudar de delito. Sí, sí, algunos especialistas en drogas que tienen una visión diferente a la hegemónica y que yo saco al aire mucho, dirían aparte que te da la posibilidad de trabajar con la policía y dejar de ser perseguido. Sí, sí, Pero tal bueno, cual.
Bueno, sabemos que tenés varias obligaciones, así que nada, ¿querés cerrar esta charla con algo? Hazlo, siempre es un placer hablar con vos. No, no, gracias Simón por tenerme en cuenta y saludos ahí al equipo y a la audiencia y cuando quiera seguimos hablando. Perfecto, un abrazo muy grande, hasta la próxima. Hasta luego, Simón. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!